Es normal que a veces me sienta triste leyendo el libro de cielo y haciendo las horas de la pasión, en vez de sentirme alegre y gozosa por estar acompañando a Jesús y reparándolo. ¿Qué sugerencias hay cuando me sienta así? Bueno, vamos a tomar un capítulo de Luisa en que Jesús le contesta justo esto, le da primero la enseñanza de cuál es su trabajo en el alma y luego le da las recomendaciones de lo que cada alma debe hacer cuando se sienta así. Porque Jesús ya hizo una obra completa en Luisa, la obra de su reino está completa en Luisa y todas nuestras dudas, todo lo que podamos ir pasando, ya está resuelto en los mismos escritos. De manera que en este capítulo del volumen 11, 25 de mayo de 1916, Jesús le dice justo cómo es el trabajo en cada alma. Hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, o sea, cuando está esa decisión ya te llegó la noticia, ahora está en la decisión que dice, sí quiero darme a Jesús e ir caminando por aquí. ¿Qué pasa? Yo, dice Jesús, la rodeo de abundante gracia, la acaricio, hablando espiritualmente, la conmuevo, hago que esté más recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón. Y entonces el alma, viéndose tan agraciada, con tantas gracias, comienza a amarme. Hace en su corazón como un fondo de oraciones, de prácticas piadosas, de ejercicios en interiores, y se decide a ejercitarse en las virtudes, o sea, a hacer la voluntad de Dios y a ir caminando por aquí, ¿verdad? Todo esto forma en el alma como un huerto florido. Imaginémonos ese huerto cuando está en flor, todos los árboles frutales, se ve alegre, se ve, o sea, como una primavera, ¿verdad? Pero, dice Jesús, mi amor no se contenta solo con las flores, sino que quiere frutos. Por eso comienza a hacer caer las flores, esas gracias que le había dado. Es decir, la despoja del amor sensible, de esa sensibilidad que sientes mucho amor, del fervor y de todo lo demás. Todo eso que es como gozo para el alma, para hacer nacer los frutos, cosa más firme. Si el alma, cuando se siente despojada de estos petalitos tan bonitos, tan agradables, es fiel, si el alma es fiel y continúa con sus prácticas piadosas, sus ejercicios interiores, sus virtudes, no toma gusto en ninguna otra cosa humana, no piensa en sí misma, sino en mí, o sea, no se detiene a estar pensando cómo se siente, sino continúa pensando en Jesús, viviendo junto con Él, con la confianza en mí pone sabor a los frutos, con la fidelidad los hará madurar y con su valentía, tolerancia, paciencia, tranquilidad los hará crecer y serán frutos pingües, o sea, maduros, sabrosos. Y yo, el agricultor celestial, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento. Entonces, la vida espiritual el punto final no es sentir esos fervores, ese gozo espiritual, ese amor sensible. No, ese es un medio todavía, es como la primavera, falta precisamente formar los frutos y requiere que el alma se despoje de todo eso para formar los frutos. Se puede decir la cruz, el dolor, la sequedad, un poco esa tristeza, ese sentirse abandonado, sentirse solo, esos estados de ánimo pero cuando uno continúa los ejercicios y es fiel, en las horas de la pasión, en la lectura del libro de cielo, en hacer nuestros propios actos,
ahí es donde se forman los frutos. Y dice Jesús, plantaré otro huerto más bello y más florido en el que nacerán frutos heroicos que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Aquí es el escollo, una tentación de la vida espiritual, que en ese punto muchas almas pues se enfrían. Dice, aquí lo dice el capítulo, en cambio, si el alma es infiel, o sea, no continúa con fidelidad avanzando y haciendo estos ejercicios interiores, el alma desconfía de mí, se agita, se inquieta, toma gusto en las cosas humanas, terrenales, los frutos serán acerbos, insípidos, amargos, infectados, o no habrá frutos. Y estos frutos de esta baja calidad servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. Entonces aquí es donde tenemos que poner mucha mayor atención de continuar, de ser constantes y fieles. En otro capítulo continúa esta enseñanza y pone otros elementos más. Lo voy a leer del mismo volumen 11, 16 de marzo de 1913. Luisa dice que también ella se sentía indiferente, fría, pero a pesar de esto hacía lo que es mi costumbre hacer. Ella era fiel, era constante y pensaba para mí, ¿quién sabe cuánta gloria de más daba a nuestro Señor cuando me sentía al contrario de cómo me siento hoy? Ella ni siquiera se lamentaba de que ella se sentía fría por ella misma, sino pensaba por Dios. ¿Cuánta gloria además le daba a Dios? Y Jesús bendito me dijo, hija mía, cuando el alma reza con fervor, esa sensibilidad espiritual bonita, esa primavera, esos petalitos bonitos, es el incienso con humo. Aquí da otra figura, incienso con humo. En cambio, cuando reza fría u obra fría, pero sin que ella haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, o sea, que no es culpa del alma, que no es un descuido del alma, una distracción del alma voluntaria, un haberse alejado un poco el alma, o sea, vaya, que no haya culpa por parte del alma, y de todas maneras se siente fría, es el incienso sin humo. Tanto el uno como el otro me son agradables cuando uno se siente muy enfervorizado o cuando uno se siente triste o frío. Pero me gusta más el incienso sin humo porque el humo da siempre molestia a los ojos. Es decir, con esta figura nos hace entender que es algo que todavía queda en el alma de propio gusto, de buscarse a sí misma. O sea, puede uno estarlo haciendo porque tú sientes bonito, no realmente con esa pureza de porque le agrada a Jesús, porque Jesús quiere para ofrecérselo a Él. Sino se mete un poquito ese gustito propio, ¿no? Entonces Jesús nos quiere purificar también de eso y permite quiere esos estados de ánimo para quitarnos eso y que seamos mucho más puros en nuestra intención y ecuánimes. Sintiéndome igual, continúa el mismo capítulo. Se siguió sintiendo igual Luisa. Mi amable Jesús me dijo, le da otra figura más. Hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. ¿Qué te impresionaría más? ¿Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar? ¿O que el fuego convierta todas las cosas en fuego? Seguramente que el hielo causa más impresión. Ah, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza. Así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digno de mi santidad y hace al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Entonces aquí lo dice con otra figura. El hielo, es decir, ese estado de que te sientes
sin esos fervores que lo compara como el fuego, sino estás seca, estás sin esas sensibilidades espirituales. Entonces dice que eso tiene la virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad. O sea, ya no son tus propios intereses, tus propios gustos, y hace al alma pura, o sea, la purifica, nítida y santa, como me gusta a mí, no como le gusta a ella, ¿ven? Entonces ahí es el gusto de Dios, no el nuestro. Esta es la ceguera de las criaturas, aun de aquellas que se dicen buenas, al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás cosas, demás estados de ánimo, por cuanto más se sienten así, tanto más se encogen en sí mismas en su voluntad y se tejen un laberinto que las envuelve más en sus males. Eso, vean, aquí es donde habla que produce el estar pensando cómo se siente uno y, ay, ¿por qué me siento así? Me debería sentir de otra manera. No, es al gusto de Dios. Dios es el director de tu alma. Dios es el que está trabajando, el agricultor de tu alma, no tú. Entonces no es a tu gusto, sino va a ser al gusto de Dios. Él sabe lo que está haciendo en nuestra alma. Hay que tener por eso plena confianza. Entonces dice, en vez de estar pensando en sí mismas, cuando uno piensa en sí misma, se teje ese laberinto medio oscuro que las envuelve en sus males, se siente cada vez más esos males, en vez de dar un salto a mi voluntad, en donde encontrarían el hielo, fuego, o sea, el hielo como si fuera fuego, la miseria, riqueza, cambiada en riqueza, la debilidad, fortaleza, la opresión, alegría. Entonces aquí nos está dando el remedio también, otro remedio, otro, digamos, tip. Cuando te sientas así, ¿qué hay que hacer? No quedarte pensando en eso, sino dar el salto. Jesús, quiero vivirlo en tu voluntad, me meto en tu voluntad, quiero continuar en tu voluntad, dar el salto a la divina voluntad y usar eso para unirlo a Jesús. Jesús, me uno a tu pasión, me uno a todos tus sufrimientos y a los efectos que tenían y continuar esa actividad interior, dándole ese valor divino, dimensiones divinas. Dice, yo con toda intención las hago sentir así de mal para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. O sea, no solo nos purifica, nos quita los defectos espirituales, porque son defectos espirituales que todavía tenemos, sino que nos da los bienes que nos quiere dar, nos va formando a su semejanza. Pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas, al no ser fieles, al no continuar y al quedarse en lo que sienten o no sienten. ¡Qué ceguera! Pues bueno, que Dios nos ayude a todos a, en cualquier estado de ánimo, dar ese salto siempre a la divina voluntad, ser constantes y continuar avanzando para siempre producir frutos de acuerdo al gusto de Jesús, es decir, de acuerdo a su voluntad.